Estimados alumnos, iniciaremos el segundo de los tejidos básicos. En este caso hablaremos de los tejidos conectivos. Como vemos ya en su nombre indica que comprende un grupo de tejidos. Todos los tejidos conectivos son derivados del mesodermo. Ya veremos específicamente algunos de ellos de qué componente del mesodermo derivan. Y los tejidos conectivos tienen funciones esenciales en el organismo. Son muchas las funciones que cumplen los tejidos conectivos y cada una de sus funciones es muy importante. Una de ellas es la de servir de sostén y de cohesión entre los órganos. Es decir, le dan la forma a los órganos y sirven de sostén, por ejemplo, sostén para el epitelio, sostén para el músculo, sostén para todos los demás tejidos. Otra función importante es la de nutrición. En el tejido conectivo es donde se ubican los vasos sanguíneos. Ya dijimos cuando hablamos de epitelio que el epitelio no poseía vasos sanguíneos y que se nutría a partir de la difusión desde el tejido conectivo. Entonces en el tejido conectivo se encuentran principalmente los vasos sanguíneos que nutren a todos los órganos. Pero además es el lugar donde se produce el intercambio de moléculas, de iones, de agua. Es decir que es como la vía donde se produce la conducción y el traspaso de nutrientes. Otra función importante del tejido conectivo es la función defensiva. Esta es una función clave del tejido conectivo porque es donde se encuentran la mayoría de las células defensivas y pueden migrar a los diferentes lugares que el organismo necesite para su defensa. Ya veremos cuáles son las células defensivas, qué funciones cumplen cada una y cómo se pueden dirigir hacia los diferentes sitios para cumplir su función. Otra función que también es muy importante es el almacenamiento de energía. Ya veremos que una de las variedades de tejidos conectivos es el tejido adiposo, fuente principal de reserva de energía. ¿Cuáles son los componentes del tejido conectivo? En general todos los tejidos, pero en especial en el tejido conectivo, vemos los componentes básicos de cualquier tejido. En primer lugar, las células. Vamos a ver después qué tipo de células encontramos en el tejido conectivo. Y en segundo lugar, la sustancia que rodea o en la que está inmersa esas células, que es la matriz extracelular, formada por fibras, diferentes tipos de fibras. Ya veremos los diferentes tipos de fibras que se encuentran en esa matriz extracelular. Y una sustancia que se denomina sustancia amorfa. Esos componentes son los componentes básicos del tejido conectivo. En esta imagen, que la encontrarán en los libros de texto, observamos los componentes que hablamos anteriormente. Los diferentes tipos de células del tejido conectivo. Ya veremos cada una de ellas, las fibras y la sustancia amorfa. Y por supuesto los vasos sanguíneos que, como dijimos, predominan en el tejido conectivo. Vamos a ver ahora cómo se clasifican los tejidos conectivos. Ustedes van a encontrar en los diferentes libros de textos diferentes formas de clasificarlos.
Por una cuestión didáctica, nosotros los clasificaremos en tejidos conectivos no especializados y tejidos conectivos especializados. En esta clase trataremos principalmente los tejidos conectivos no especializados. Dentro de la clasificación de tejidos conectivos dijimos que teníamos los tejidos conectivos no especializados. Esta variedad de tejidos conectivos no especializados se dividen a su vez en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Esta clasificación en laxo y en denso dependerá de la composición relativa en cuanto a cantidad de fibras, células o sustancia intercelular, como veremos enseguida. Dentro del tejido conectivo laxo podemos encontrar el tejido conectivo laxo del adulto, del cual hablaremos en detalle, y dos variedades más que son el tejido conectivo mucoso y el reticular. El tejido conectivo laxo mucoso se lo observa principalmente en el cordón umbilical y es una especie de gelatina que se observa en el cordón umbilical conocida como gelatina de Wharton. Mientras que el tejido conectivo laxo reticular está formado por una variedad de fibras de colágeno conocidas como fibras reticulares, que son fibras muy finas y se lo encuentra en órganos como los órganos hematopoyéticos, en los ganglios linfáticos y en la pulpa de los tejidos dentarios, especialmente de los dientes recién erupcionados. Mientras que el tejido conectivo denso se subdivide a su vez en regular o irregular, y eso será debido a la disposición de las fibras de colágeno, como veremos. El otro gran grupo de tejidos conectivos son los especializados. Dentro de los tejidos conectivos especializados, que los vamos a ver cada uno en diferentes clases, hablaremos del tejido adiposo, del cartílago, del hueso, de la sangre y el tejido hematopoyético y del tejido linfático. Como vemos, son todas variedades de tejidos. El tejido conectivo del adulto propiamente dicho, en general lo vamos a dividir en laxo y en denso. En el laxo, como vemos acá, donde están señalados los fibroblastos, observen bien los fibroblastos, que casi lo que vemos es el núcleo con un pequeño borde de citoplasma. En este caso hay muchos fibroblastos, porque es la célula que predomina en el tejido conectivo, entonces hay gran cantidad de células en el tejido conectivo laxo. Y hay mucha sustancia fundamental amorfa. Pero las fibras no son tan abundantes. Si lo comparamos al tejido conectivo laxo con el denso, vemos que en el tejido conectivo laxo había muchas células, que son todos esos núcleos que vemos de fibroblastos. Hay vasos sanguíneos, porque es un tejido, ya dijimos que es muy vascularizado el tejido conectivo. Y acá abajo vemos el tejido conectivo denso, donde se ven gran cantidad de fibras de colágeno y de haces de colágeno con pocas células. Los pequeños puntos corresponden a los núcleos de fibroblastos y en comparación con las fibras hay pocas. Entonces predominan las fibras. En este caso este es un tejido conectivo denso y es un ejemplo típico, el laxo y el denso, de la dermis de la piel. El tejido conectivo laxo se observa inmediatamente debajo del epitelio, formando la primera capa de la dermis, y el tejido conectivo denso se observa en forma más profunda, formando la segunda capa de la dermis, como veremos más adelante.
El tejido conectivo denso, a su vez, desde el punto de vista histológico, podemos dividirlo en tejido conectivo denso, irregular. Si ustedes ven esta diapositiva, ven los bases de colágeno en diferentes direcciones, en forma longitudinal o en forma transversal, como se ve acá, o incluso pueden estar en forma oblicua. Estas flechitas señalan los vasos sanguíneos y estos puntos los núcleos de los fibroblastos. Siempre vemos que hay gran cantidad de fibras y esto corresponde a un tejido conectivo denso, irregular. Comparémoslo con esta diapositiva y aquí vemos que todas las fibras de colágeno tienen una dirección. Son paralelas casi unas con otras. En este caso hemos visto entonces el tejido conectivo denso irregular o no modelado comparado con el tejido denso regular o modelado. El primero, el irregular, es el que se observa en la dermis, como vimos antes. En cambio, el regular o modelado lo podemos observar en los tendones, que unen el músculo con el periósteo del hueso. Entonces, los componentes del tejido conectivo comprenden la matriz extracelular, las fibras y las células. Vamos a hablar de cada uno. Dentro de los componentes del tejido conectivo, dijimos que teníamos la matriz extracelular. Este componente, la matriz extracelular, es sin duda el componente principal del tejido conectivo. No solamente porque dentro de la matriz están inmersas todas las células del tejido conectivo, sino es que aquí se cumplen las principales funciones. Es la vía de tránsito de los nutrientes, la vía de eliminación de los desechos, el lugar donde transcurren los vasos sanguíneos y el lugar donde las células cumplen sus funciones. En forma didáctica, la matriz extracelular la podemos dividir en dos componentes. Un componente que es el componente amorfo y el otro componente que es el componente fibrilar. Cuando hablamos recién de que el tejido conectivo tenía fibras, básicamente forman el componente fibrilar de la matriz extracelular. Entonces dijimos que tiene dos componentes, el amorfo y el fibrilar. Entonces vamos a ver primero el componente. Entonces el componente amorfo de la matriz extracelular también se conoce como sustancia fundamental. Antes se conocía como sustancia fundamental amorfa, pero ya vemos que es una parte de la matriz extracelular. Y en realidad se llama así amorfo porque no tiene una forma definida, entonces básicamente como si fuera un gel o una gelatina. Entonces imagínense una especie de gelatina o sustancia en estado de gel. En esta sustancia en estado de gel vamos a encontrar varios componentes importantes. El más abundante va a ser el agua, pero también vamos a encontrar sales, sodio, potasio, calcio, todos los componentes iónicos de la sustancia fundamental amorfa, y un componente orgánico que ese componente orgánico tiene una estructura compleja que está formado por moléculas de ácido hialurónico y polisacáridos que forman las moléculas de glucosa aminoglicanos. Estas moléculas orgánicas formadas por el ácido hialurónico y el polímero de hidratos de carbono constituyen unas moléculas denominadas proteoglucanos por el componente proteico y el componente glucídico. Vamos a ver en detalle cómo están formadas estas moléculas orgánicas de proteoglucano. ¿Cómo está formada la molécula de proteoglucano? La molécula de proteoglucano tiene un eje central
que lo forma el ácido hialurónico, que es una proteína alargada. Entonces acá vemos la molécula de ácido hialurónico, y a esa molécula de ácido hialurónico se le fijan a lo largo de todo su eje las moléculas de glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos tienen forma la molécula tiene forma de un pinito o de una antena y está unido al ácido hialurónico por medio de esta proteína de enlace. Esta es la proteína de enlace y esta es la molécula de glucosaminoglicano que tiene formita de pino. Entonces todas las moléculas de glucosaminoglicano se fijan a lo largo del eje que forma el ácido hialurónico. Las moléculas de glucosaminoglicanos son moléculas sulfatadas. Al ser moléculas sulfatadas, la carga eléctrica de estas moléculas de proteoglucano es negativa. Eso le otorga una de las propiedades más importantes de los proteoglucanos y de la sustancia amorfa en general, que es la de atraer agua. Entonces son moléculas que atraen agua y eso es lo que conforma el gel de la matriz. Hay distintos tipos de glucosaminoglicanos sulfatados. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el dermatán sulfato, que se observa en la piel, el heparán sulfato, que es un glucosaminoglicano sulfatado que se observa en el pulmón, o el condroitín sulfato, que se lo observa en el cartílago, en el hueso y también en la piel. Hay otros ejemplos de glucosaminoglicanos sulfatados que les aconsejo leer. Bien, entonces hemos visto que la matriz extracelular tiene un componente amorfo, que ya vimos cómo estaba formado, y el otro componente es el componente fibrilar, que son básicamente las fibras. Entonces vamos a ver ahora el componente fibrilar de la matriz extracelular del tejido conectivo. Las fibras del tejido conectivo pueden ser de tres tipos: colágenas, reticulares y fibras elásticas. Los tres tipos de fibras están formados por polímeros de proteínas. Y las fibras de colágeno, como vemos en este cuadro, predominan en estructuras como los tendones, donde son muy abundantes. Prácticamente la estructura del tendón está formada por fibras de colágeno. En la dentina es muy importante que se acuerden de ese ejemplo, ya que cuando veamos tejidos dentarios hablaremos de la composición orgánica de la dentina formada por fibras de colágeno. Y en la dermis, en las dos partes que posee la dermis, como veremos más adelante cuando veamos piel, vamos a ver fibras de colágeno. Las fibras reticulares son una variedad de fibras de colágeno, como veremos más adelante, y forman parte de la estructura de la membrana basal. Si se acuerdan, dijimos que la membrana basal tenía una lámina que se llamaba lámina reticular, formada por fibras reticulares principalmente. Pero también forma el estroma, es decir, la estructura de base, la que le da forma del vaso o del hígado y de los órganos hematopoyéticos en general. Las fibras elásticas, que es la última variedad de fibras que vamos a ver, se la observa en las grandes arterias como en la aorta, en la tráquea, en los pulmones y en las cuerdas vocales, ya que son fibras que tienen capacidad de distenderse y recuperar su forma original. El colágeno es una proteína. En condiciones naturales, las fibras de colágeno son de color blanquecino. Si uno las pone a hervir, las fibras de colágeno forman una especie de gelatina.
Y como dijimos, en condiciones naturales son de color blanquecino, pero cuando utilizamos algún tipo de colorante, como en este caso, el colorante histológico, la fibra de colágeno se tiñe con eosina, es decir que son eosinófilos o acidófilos. El colágeno es acidófilo. En este caso con eosina se ve de color rosado, pero según el colorante que utilicemos podrá variar la tinción. En este ejemplo vemos una fibra de colágeno delgada, correspondiente al tejido conectivo laxo. Pero en este otro ejemplo vemos que las fibras de colágeno son más gruesas. Cuando las fibras de colágeno se agrupan entre sí, forman lo que se llama un haz de colágeno. Esto es lo que se observa en el tejido conectivo denso. Entonces, en el tejido conectivo denso se ven agrupaciones de fibras de colágeno llamadas haz de colágeno. Es importante que conozcamos la estructura de la fibra de colágeno. Como vemos acá en este dibujo, la fibra de colágeno está formada por fibras más delgadas. A su vez, cada fibra o fibrilla de colágeno está formada por microfibrillas, y cada microfibrilla está formada por una triple hélice. Esta es la triple hélice, que es la unidad básica del colágeno, formada por moléculas de tropocolágeno. Entonces repetimos, el tropocolágeno es la unidad básica del colágeno, es el que va a formar la triple hélice con el cual se forman las microfibrillas. El grupo de microfibrillas forma una fibrilla de colágeno y a su vez el grupo de fibrillas la fibra de colágeno. Una particularidad de la fibra de colágeno, como vemos en el esquema, es de tener bandas oscuras y claras. Estas bandas oscuras y claras permiten reconocer la fibra de colágeno en la microscopía electrónica. Ahora vamos a ver la síntesis de las fibras de colágeno. El fibroblasto es la principal célula encargada de sintetizar la fibra de colágeno, pero no es la única, como veremos más adelante. La síntesis de colágeno comprende una serie de pasos que se cumplen dentro del citoplasma de la célula y otra serie de pasos que se cumplen en el exterior de la célula, en el espacio extracelular. En primer lugar, dentro del fibroblasto comienza la síntesis en el retículo endoplasmático rugoso, donde se va a formar la cadena alfa. Entonces la cadena alfa va a estar formada por una secuencia de aminoácidos, y esa secuencia de aminoácidos forma la unidad inicial, que es la cadena alfa. Entonces acá vemos síntesis de la cadena alfa en el retículo endoplasmático rugoso. Tres cadenas alfa, acá tenemos 1, 2, 3 cadenas alfa, se van a agrupar y van a formar una especie de trenza o hélice, y esa triple cadena de moléculas alfa forma la molécula de procolágeno. Entonces, dentro del citoplasma de la célula se sintetiza el procolágeno, que está formada por una triple hélice de cadenas alfa, en este caso, que son envueltas por membrana plasmática, por membrana, y enviadas al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se va a producir el agregado de hidratos de carbono a la molécula, empaquetados y eliminados por exocitosis. Entonces vemos que hacia el espacio extracelular se vuelca por exocitosis las triple cadenas alfa. Una vez que
la molécula de procolágeno llega al espacio extracelular, aquí vemos la molécula de procolágeno en el espacio extracelular, ocurre un evento muy importante. Cada molécula de procolágeno dijimos que estaba formada por 3 cadenas alfa. Aquí vemos las 3 cadenas alfa. En el extremo terminal de cada cadena alfa se encuentran los aminoácidos terminales. Entonces acá tenemos aminoácidos terminales y acá tenemos aminoácidos terminales. Esto es importante porque estos aminoácidos terminales evitan que las moléculas de procolágeno se unan entre sí dentro del citoplasma. Si esto ocurriera, podría destruir la célula. Como esto no ocurre, la molécula de procolágeno sale al espacio extracelular con sus péptidos terminales. En el espacio extracelular, por acción de una enzima, generalmente una peptidasa, se cortan los extremos terminales. Acá vemos un corte de un extremo terminal y acá vemos el corte del otro extremo terminal. Y de esa manera la molécula de procolágeno se transforma en molécula de tropocolágeno. Entonces hemos llegado al espacio extracelular con la formación de la molécula de tropocolágeno, que perdió los extremos terminales por acción de las enzimas, las peptidasas. Estas moléculas de tropocolágeno ahora se pueden ensamblar, se van a pegar unas con otras y van a formar la molécula de colágeno. Entonces el ensamblaje de la molécula de colágeno se produce cuando se unen las moléculas de tropocolágeno. De esa manera se forma la primer fibrilla de colágeno y a su vez las fibrillas van a formar la fibra de colágeno final. Entonces, haciendo un repaso de la síntesis de colágeno, vemos que lo primero es la formación de la cadena alfa en el retículo endoplasmático rugoso. Para que se forme la cadena alfa se necesitan que se acoplen los diferentes aminoácidos en los ribosomas. ¿Cuáles son los aminoácidos que se necesita para formar la cadena alfa? Fundamentalmente son dos, la glicina y la prolina. Con estos dos aminoácidos y con sus variantes hidroxiladas, es decir, la hidroxiprolina y la hidroxilisina, se forma una cadena alfa. Dijimos después que 3 cadenas alfa, acá las vemos de diferentes colores, 3 cadenas alfa formaban la molécula de procolágeno. Esto ocurría a nivel intracelular. Entonces, a nivel del espacio intracelular, se producía el ensamblaje de la cadena alfa, la formación de la triple hélice con sus péptidos terminales. Péptido terminal acá y péptido terminal acá. Esta molécula, después que pasaba por el aparato de Golgi, era eliminada por exocitosis al espacio extracelular. Y en el espacio extracelular, por acción de una enzima, se eliminaban los péptidos terminales, se formaba esta molécula que es el tropocolágeno, y la unión de las moléculas de tropocolágeno formaba la fibrilla de colágeno. Y a su vez, estas fibrillas se transformaban después en la fibra de colágeno. Como dijimos, la fibra de colágeno tiene bandas oscuras y claras. Estas bandas oscuras y claras tienen una distancia precisa, ya que se ubican cada 67 nanómetros. Esta es una distancia constante. ¿Por qué se forman esas bandas oscuras y claras? Y porque corresponde al ensamblaje de las moléculas de tropocolágeno. Entonces la unión de moléculas de tropocolágeno entre sí deja en esos espacios una zona más clara y una zona más oscura que se transforma en esas bandas que se dan cada 67 nanómetros.
Hay muchas variedades de fibras de colágenos. Es importante que sepan que hay más de 20 variedades de fibras de colágeno. Acá vemos un cuadro sinóptico. En general, la clasificación de las variedades de fibras de colágeno depende de la composición de la triple hélice. Y como vemos, varía la localización y la función. Las fibras de colágeno tipo 1 son las más abundantes del organismo. Aquí vemos un ejemplo de la dermis, formada por colágeno tipo 1. En este caso, este colágeno está teñido con un colorante de color azul. Ya dijimos que las fibras de colágeno son eosinófilas, en este caso corresponde un colorante azul denominado tricrómico. También se le observa el colágeno de tipo 1 en la dentina. Este es el colágeno de la dentina, acá sí se ve bien eosinófilo. En los tendones y en el hueso. Este es el colágeno del hueso. Esos son los ejemplos más importantes de las fibras de colágeno tipo 1 que dijimos que son las más abundantes. Las fibras de colágeno de tipo 2 se las observa fundamentalmente en el cartílago hialino. Entonces acá se va a observar en la matriz del cartílago hialino las fibras de colágeno de tipo 2. Las fibras de colágeno de tipo 3 son conocidas también como fibras reticulares. Acá observamos las fibras reticulares. Son una variedad de fibras de colágeno más delgadas y se las observa en las paredes de los vasos sanguíneos o en el estroma de varios órganos como el hígado o el vaso. Acuérdense que son una variedad de fibras de colágeno. Las fibras de tipo 3, las fibras de colágeno de tipo 4 se las observa, por ejemplo, en la membrana basal. Acá observamos una membrana basal con una tinción especial. Se ve de color negro, separando el epitelio del tejido conectivo. Entonces, esa membrana basal está formada por colágeno de tipo 4, que en realidad no son verdaderamente fibras, sino forma una estructura que sirve de filtro, que es la membrana basal. El tercer tipo de fibras son las fibras elásticas. Las fibras elásticas no están formadas por colágeno, sino que están formadas por una proteína denominada elastina. Esta proteína elastina se caracteriza porque aparece en forma enrollada y se puede estirar, pero cuando se relaja vuelve a la posición original. Por supuesto, la función principal va a ser dar elasticidad a los tejidos y permitir que estos se recuperen después del estiramiento. ¿Dónde observamos fibras elásticas? Veamos algunos ejemplos. Acá vemos un vaso de mediano calibre donde las fibras elásticas forman esta capa que se llama membrana elástica interna, que se la nota bien marcada en esta arteria de mediano calibre. En la pared de los grandes vasos sanguíneos, acá vemos la pared de un gran vaso sanguíneo como es la aorta, donde se ven bien marcadas las fibras elásticas. Los grandes vasos sanguíneos como la aorta son también llamados vasos elásticos por su distensibilidad necesaria para mantener la tensión arterial. En general, las fibras elásticas no se las ve bien con la tinción común. Se necesitan colorantes especiales como la orceína. Acá vemos un ejemplo de cartílago. Esto es cartílago.
cartílago elástico, donde la orceína tiñe las fibras elásticas de color negro, como se ven acá, las fibras elásticas teñidas en el cartílago elástico. Estos son ejemplos de... Ahora vamos a hablar de las células del tejido conectivo. Esta clasificación de células de tejido conectivo es una clasificación didáctica. La van a encontrar en los diferentes libros de texto, aunque con diferentes variantes. En general se las divide en células residentes o permanentes, que son las que están durante mucho tiempo en el tejido conectivo, en forma fija, mientras que el segundo grupo de células son aquellas que migran desde la sangre o están en forma transitoria en el tejido conectivo y se van moviendo entre los diferentes tejidos. Vamos a ver cada una de las células, los aspectos principales de cada célula. Es importante que sepan describir cada célula, su estructura histológica, el núcleo, el citoplasma, las organelas que predominan y las funciones de cada una. Comenzamos con la primer célula del tejido conectivo, el fibroblasto. Entonces el fibroblasto es la célula principal del tejido conectivo. Tiene una forma alargada, como se ve en este esquema, con numerosas prolongaciones del citoplasma. El núcleo en general es único, tiene un solo núcleo con la cromatina laxa y densa, con heterocromatina y eucromatina. El nucleolo bien definido y posee abundantes mitocondrias. Aquí vemos las mitocondrias, abundante retículo endoplasmático rugoso y abundante aparato de Golgi. Es decir, que predomina todo el aparato de síntesis. Como vemos en el nombre, la terminación blasto de todas las células indica que son células capaces de sintetizar. En este caso vemos que se trata de un fibroblasto, es decir, sintetiza fibras. Pero la función principal del fibroblasto no solamente es la de sintetizar fibras, sino que sintetiza todos los componentes de la matriz extracelular. Es decir, el fibroblasto se va a encargar de la síntesis de las fibras de colágeno, de las fibras reticulares, de las fibras elásticas, pero también de los componentes de la sustancia fundamental amorfa, es decir, de las moléculas de proteoglucanos y de las sustancias adhesivas como la fibronectina y demás. En esta foto vemos un fibroblasto activo. En este caso, el fibroblasto activo se caracteriza por el gran desarrollo de todas sus organelas, como vimos antes, retículo endoplasmático rugoso, las mitocondrias y el aparato de Golgi, con un núcleo único bien desarrollado con eucromatina y heterocromatina. Esta célula, que está en activa síntesis, está produciendo gran cantidad de fibras de colágeno. Aquí vemos las fibras de colágeno que se reconocen por su estriación característica cada 64 nanómetros. Este es un fibroblasto activo. Entonces, hemos hablado del fibroblasto activo, es decir, que es aquel que tiene las prolongaciones citoplasmáticas bien desarrolladas, el núcleo único amplio con la eucromatina y la heterocromatina, todas las organelas necesarias para la síntesis proteica. Esta célula, que es capaz de sintetizar todos los componentes de la matriz extracelular y además de remodelar esos componentes, cuando entra en estado de quietud, se transforma en fibrocito. El fibrocito entonces es un fibroblasto, pero en estado de reposo, de quietud. Como vemos, no tiene casi prolongaciones citoplasmáticas. El núcleo es un núcleo oscuro,
con la cromatina bien condensada, esto se llama núcleo pignótico, y con una disminución del aparato de síntesis proteica en el citoplasma. Este estadio se mantendrá así hasta que el organismo requiera que vuelva a funcionar. Entonces el fibrocito se volverá a transformar en fibroblasto activo. Mientras tanto se mantiene como fibrocito inactivo. Otra célula muy importante en el tejido conectivo es el mastocito. El mastocito, también conocido como célula cebada, es una célula de aspecto redondeado, aunque también puede ser alargada, depende de los tejidos donde se ubique. Y lo característico es que tiene un solo núcleo y en el citoplasma gran cantidad de gránulos. Esa es la característica principal, los gránulos citoplasmáticos, que acá los vemos en esta fotografía al microscopio electrónico, pero también se ven en el microscopio óptico utilizando técnicas diferentes a las habituales, en este caso con un colorante que se llama toluidina. El mastocito mide aproximadamente unas 20 a 30 micras de diámetro y es una célula que proviene de la médula ósea y que por la sangre llega al tejido conectivo y ya permanece en el tejido conectivo. Los mastocitos son células defensivas y se ponen en actividad cuando al organismo ingresa un alérgeno, como por ejemplo la picadura de un insecto. En ese caso, los gránulos del mastocito son liberados y esos gránulos contienen sustancias como la heparina, que es un anticoagulante, o la histamina, que es una sustancia que aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y que junto con los leucotrienes producen constricción del músculo liso, de los vasos sanguíneos, o en el caso de los leucotrienes también en el aparato respiratorio. Y también se liberan gránulos que tienen factores quimiotácticos. Factores quimiotácticos son factores que atraen otras células hacia el lugar donde se produjo la picadura del insecto, el ingreso del alérgeno, y todo esto desencadena una gran reacción inflamatoria. Entonces, como vemos, los mastocitos liberan a través de sus gránulos todos mediadores inflamatorios. Otra célula del tejido conectivo son los plasmocitos o células plasmáticas. Los plasmocitos son derivados del linfocito B. Por lo tanto, también son células defensivas. Cuando al linfocito B se le presenta un antígeno que ingresó al organismo, el linfocito B tiene la capacidad de transformarse en una célula de mayor tamaño, que es la célula plasmática o plasmocito. Esta célula, que es de mayor tamaño que el linfocito B, tiene como característica de que tiene un solo núcleo. El núcleo está ubicado en uno de los bordes de la célula, es decir, es excéntrico. Y la cromatina adopta el aspecto de una rueda de un carro, de una carretela, que es muy característico, como vemos en las imágenes. Entonces la cromatina con forma de los ejes de una rueda, el núcleo único ubicado excéntricamente, la célula que adopta un aspecto de huevo, de elipse, y un gran desarrollo en el citoplasma del retículo endoplasmático rugoso. Esto ya nos da un indicio de que esta célula tiene muy desarrolladas las organelas encargadas de la síntesis proteica. Y además nos da una idea de cuál va a ser su tinción. Esta célula va a ser la encargada de producir anticuerpos.
Entonces cuando ingresa un antígeno, el linfocito B reconoce ese antígeno, se transforma en célula plasmática y la célula plasmática será la encargada de sintetizar anticuerpos que básicamente son inmunoglobulinas y molecularmente son proteínas. Aquí en esta fotografía vemos algunas células plasmáticas donde se distingue bien el núcleo excéntrico con la cromatina dispuesta como los ejes de una rueda y el característico citoplasma bien basófilo por la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso que predomina en estas células productoras de anticuerpos. Y esta célula del tejido conectivo es un macrófago. Los macrófagos derivan de los monocitos de la sangre. Ya dijimos que los monocitos son células provenientes de la médula ósea y que circulan por la sangre, son células móviles que cumplen su función dentro del torrente sanguíneo, pero cuando abandonan los vasos sanguíneos se dirigen al tejido conectivo y en el tejido conectivo se pueden transformar en macrófagos fijos del tejido conectivo denominados histiocitos. Es difícil de reconocer un macrófago en un preparado teñido con hematoxilina eosina. Sin embargo, son tres las características que definen que es un macrófago. Una es la presencia de las prolongaciones citoplasmáticas móviles, que son los pseudópodos que emite el macrófago, con los cuales puede englobar a una bacteria o a una sustancia extraña en el tejido conectivo. La otra es el núcleo, la forma del núcleo, y el tercero es las organelas predominantes. El núcleo del macrófago tiene este aspecto que es una forma arriñonada con una gran escotadura, y la organela predominante son sobre todo los lisosomas. Acá vemos gran cantidad de partículas englobadas por este macrófago, ya que la función principal del macrófago es la fagocitosis. Entonces incorpora las vesículas con sustancias extrañas, forma los fagosomas, que al unirse con el lisosoma formará los fagolisosomas, donde se degradan esas partículas extrañas ingeridas. En general vamos a ver que hay diferentes macrófagos. Los macrófagos forman parte del sistema fagocítico mononuclear. El principal integrante de este sistema es el monocito, que dijimos que es el macrófago principal de la sangre, derivado de la médula ósea. Estos son monocitos circulantes y cumplen su función en la sangre. Cuando alguno de ellos sale de la sangre, pasa a los tejidos conectivos y se transforman en macrófagos fijos, que son los histiocitos. Y algunos tienen nombres específicos según el órgano. Por ejemplo, los macrófagos del hígado son las células de Kupffer, que se ubican en los sinusoides del hígado. En el riñón forman las células mesangiales. En el pulmón los macrófagos alveolares. En el sistema nervioso la microglía. Y otro ejemplo importante es en el hueso, donde forman los osteoclastos. Las células madres son células que tienen la capacidad de diferenciarse en otras células o tejidos. Hay células madres embrionarias, que se las observa en el embrión, y hay células madres adultas. Las células madres adultas no tienen la capacidad completa como tiene una célula madre embrionaria y solamente se puede diferenciar en algún tipo celular específico. Por ejemplo, se puede diferenciar en fibroblasto o las células madres
adultas de la médula ósea se van a diferenciar en células de la sangre. Hay un tipo especial de célula madre adulta que está en la pared de los vasos sanguíneos que se llama pericito. Esta célula, cuando un vaso sanguíneo es lesionado, el pericito puede dar origen a un nuevo vaso sanguíneo que ayude a reparar al tejido lesionado. Ahora vamos a hablar del adipocito. El adipocito es una de las células del tejido conectivo que cuando se agrupan forman el tejido adiposo, que es una variedad de tejido conectivo especializado. Y hay dos tipos de adipocito. El primero es conocido como adipocito unilocular, que forma parte de la grasa blanca y se caracteriza por presentar una gran vacuola lipídica en el citoplasma que ocupa casi todo el citoplasma, desplazando el núcleo hacia un costado y dejando solamente un pequeño borde de citoplasma alrededor de esa vacuola lipídica, que es una inclusión. El otro tipo de adipocito es el adipocito multilocular, que forma la grasa parda, que se caracteriza porque el núcleo, en primer lugar, es un núcleo redondo que es ligeramente excéntrico. Esa es una primera diferencia. La segunda es que tiene múltiples gotas lipídicas, por eso se llama multilocular. Y la tercera diferencia importante es que hay gran cantidad de mitocondrias en el citoplasma, que se ven más oscuras. Y esa gran cantidad de mitocondrias, las múltiples vacuolas y las características del núcleo diferencian el adipocito multilocular o grasa parda del unilocular o el tejido adiposo unilocular, entonces, o grasa blanca, está formado por los adipocitos clásicos con la gran vacuola lipídica única en el citoplasma que desplaza el núcleo hacia la periferia. Esta gran vacuola, recordamos que es una inclusión, es decir, que no tiene membrana plasmática que la rodee como las organelas membranosas. El adipocito unilocular es el encargado en general de almacenar energía en forma de lípidos, la reserva energética del organismo, y es el que va a formar el tejido adiposo subcutáneo, así como también forma la grasa que rodea a las vísceras y las protege, por eso esa función amortiguadora. Y además tiene una función muy importante que es la de producir hormonas. El adipocito unilocular puede producir una hormona que se llama leptina. La leptina también es conocida como el factor o la hormona de la saciedad, ya que es la que inhibe la ingesta de alimentos cuando el adipocito se carga de lípidos. La célula adiposa multilocular o célula de la grasa parda, como dijimos antes, es una célula que tiene múltiples vesículas de lípidos y el núcleo, que es redondo, es ligeramente excéntrico, no tanto como en la unilocular. Y otra característica importante dijimos que es la gran cantidad de mitocondrias que tiene la célula multilocular. Por un lado, la gran cantidad de mitocondrias le da la tinción característica que es bien eosinófila del citoplasma del adipocito, y también indica la función. La principal función de la grasa multilocular es la función termogénica, es la de producir calor. Este tipo de grasa es común en los animales que hibernan, como los osos, y en el ser humano predomina en el recién nacido, a diferencia de la
grasa blanca o del adipocito unilocular que predomina en el adulto. La grasa parda multilocular predomina en el recién nacido, especialmente en la zona cercana al cuello o en la zona del tronco, también cercana al cuello, y es la encargada de esa función termogénica de mantener el calor en el recién nacido, que a medida que va creciendo este tipo de grasa va disminuyendo. Hemos llegado al fin de esta clase sobre tejidos conectivos. Les aconsejamos ver bien estos temas a través de los detalles de este tema en los libros de consulta. Y con esto también completamos el primer tejido conectivo especializado, que es el tejido adiposo. Nos veremos en la próxima clase.